Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Ligado a los rusos es como se identifica al autor intelectual del asesinato de Jocelyn, esta joven madre de familia que fue privada de su libertad y fue asesinada, aventada a un canal cuando todavía vivía, con el objetivo de matarla mediante que se ahogara, amarrada de cuerpo, violentada, con golpes. Así fue encontrada en el canal Tulichek. Hoy vamos a hablar de una parte de la investigación de la fiscalía y que ya están investigando al presunto autor intelectual, le digo, ligado a un grupo delictivo. Y también hablamos de, continuó la protesta de transportistas por un lado, pero productores agrícolas por el otro, en donde en Baja California también se sumó en el municipio de San Quintín productores agrícolas, más que jornaleros, los agroindustriales, que también se protestaron el día de hoy durante la mañana. Al igual estaremos hablando del análisis de lo que está ocurriendo en Sonora, las particularidades que tenemos de temas nuestros, una en exclusiva del Lindero Norte, donde le hablamos sobre lo que le veníamos presentando hace 2 meses, y es esta intención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de apoderarse de los exámenes de control y confianza. Todo indica que ya lo lograron. ¿Qué le parece si iniciamos? Y ya iniciamos el día de hoy, martes, con demasiada información. Desde tempranito estamos trabajando para usted, para llevarle todos los datos duros, todos los testimonios, el análisis completo, ya sabe, al estilo del Lindero Norte. Y siempre iniciamos volteando nuestro reloj de arena, que dura 15 minutos, pero nosotros vamos a estar acá la hora. Y todos los martes nos acompaña Humberto Melgoza y su contraseña, que pues ya está listo desde temprana la hora para enlazarse con nosotros vía remota. Y ahora todo indica que anda manejando. Se cortó el Melgoza, ¿eh? Ahorita a ver si se vuelve a conectar, porque anda en el carro el buen Humberto Melgoza. A ver si no ya se enfadó, porque sí nos esperó un buen tiempo en lo que entrábamos aquí, porque lo grabamos antes a Melgoza. Entonces estamos a la espera de que esto suceda. Hoy tenemos mucha información. Gracias por compartirnos el trabajo, que también a través de sus comentarios, a través de su análisis de lo que ocurre en nuestra entidad. Pero bueno, ya vámonos a enlazarnos con Humberto Melgoza, que ahora sí ya lo tenemos. Andas ruleteando. ¿Qué andas haciendo, Melgoza? Te vemos que andas en tu carro. Buen día. Sí, hombre, para variar aquí ando en circulación. Aquí viene Nirvana manejando. Pero no, aquí listos para el reporte, Jorge. A ver si no se corta este WhatsApp. De todas maneras, pues ahí como quiera. Lo bueno es que ustedes tienes buenos Coméntanos. técnicos. Jorge, el bloqueo sigue ya más de 24 horas. No sé si tengas tú algún reporte de último minuto, pero hasta donde me quedé, lo que advertían ahí transportistas y sobre todo agricultores es de que la protesta sería por tiempo indefinido. Eso es relativo, obviamente. Ya a estas alturas hay personas que ya están perdiendo la paciencia, personas que están allí varadas ya durante mucho tiempo, transportistas sobre todo, también viajeros en autobuses y pues antes de que vaya a haber algún brote ahí de violencia, sí sería pertinente que alguna autoridad se apersonara ahí a dialogar con los manifestantes, cosa que no ha sucedido, Jorge. La afectación es tremenda, obviamente, comercial sobre todo, y también pues se está interrumpiendo de cierta manera también el flujo y la comunicación entre ambas ciudades. Lo que podemos informar, Jorge, es de que algunas personas le están sacando la vuelta al bloqueo. Eso Sí. pues es importante señalarlo, de que sí, efectivamente está
cerrado el paso en ambos sentidos, tanto hacia Mexicali como hacia San Luis Río Colorado, pero buscándole por acá por el lado del Sifón, sales en la colonia Alemán y hay manera de burlar ese bloqueo. Obviamente pues son carreteras, una ruta alterna y pasa por un lado del canal y por supuesto que para un transporte pesado de pasajeros sería más peligroso y más complicado. Más que nada se están yendo vehículos particulares por ahí, por esa ruta, para efectos pues, de no interrumpir sus actividades cotidianas Claro. de trabajo, de estudio, la relación que tenemos, como lo hemos mencionado, Jorge, entre ambas comunidades, tanto San Luis como Mexicali. Y pues ese es el tema respecto al bloqueo, Jorge, que pues ahora de nueva cuenta pues nos hermana con este tema en común, un tema que pues es nota nacional porque se está realizando en diferentes frentes en todo el país. Es una protesta que yo considero justa y legítima. Por un lado, transportistas que ya no soportan los asaltos en diferentes carreteras del país, y por el otro trigueros que se sienten abandonados por parte del gobierno federal, que antes pues tenía muchos programas ahí de apoyo al campo y que por estos actos de corrupción o porque el recurso no llegaba a su destinatario, pues ahora los desaparecieron, ni siquiera de manera directa los están entregando. Entonces, protestas legítimas y por su conformidad de ciudadanos, también muy legítima, ¿verdad? Porque pues siempre el hecho de que se den estas manifestaciones, estas protestas que van a afectar a terceros, llama la atención, Jorge, la postura del gobierno federal, tanto la de la secretaria de Gobernación ayer, que prácticamente amenazaba a los manifestantes diciendo que algunos de ellos ya tenían carpetas abiertas, también pues desestimando la protesta, partidizándola, diciendo que había apenas 1,000 productores en todo el país, que muchos de ellos obedecen a intereses partidistas. Muy mal el tacto de la secretaria de Gobernación. Desde mi punto de vista, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum pues tuvo que enmendarle la plana en la mañanera y pues decir que de ninguna manera se persigue a las personas que se manifiestan, aunque estén bloqueando vías de comunicación federales, pero pues ni modo, el daño ya está hecho. La postura del gobierno pues también se percibe que por supuesto que no les agrada para nada que se den este tipo de protestas por lo que representan y por el efecto que tienen, Jorge, que se multiplican en la sociedad y pues en el estado de ánimo, sobre todo estas protestas que, como reitero, se realizan en prácticamente todo el país, pero esta zona de Mexicali, San Luis Río Colorado, Baja California y Sonora es una de las más importantes también, y ahí está la protesta, Jorge. No sé si tengas algún comentario. Sí, pues la afectación, ¿no?, que termina generando, pero decimos la protesta es válida, es estas medidas de presión y además es un derecho constitucional protestar aún siendo así de esta manera, y es ser muy racionado la petición que hacen los agricultores, tener reunión directamente con Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta del país, secretario de Agricultura y también el secretario de Hacienda, para que se definan correctamente el tema. No quieren saber nada de Conagua porque saben que ahí ha sido el nicho de la corrupción histórica en los distritos de riego, que también terminan generando afectación o negociaciones para San Luis Río Colorado, Sonora. Pues terminó siendo el jaque de más de 24 horas, Melgoza, y la verdad es que hay gente que sí ha tenido paciencia, pero otros que sí se han subido los ánimos, ¿no? Sí, por supuesto, Jorge. La verdad, yo no creí que se fuera a prolongar durante tanto tiempo. 24 horas, pues es un día de tener ahí paralizado el tránsito vehicular. Entonces, por supuesto que las personas, por más empáticas, por más solidarias que pudieran ser con estos protestas, por supuesto que todo tiene su límite, en este caso la paciencia y la necesidad, Jorge, pues de trasladarse, de llegar a su destino. Me imagino que algunos de estos transportes traen alimentos perecederos y que se causan afectación, por supuesto, pero Claro. ni modo, Jorge. Cuando se trata de llamar la atención
del gobierno, pues se recurre a estas medidas de paralizar y de protestar, Jorge, y finalmente pues creo que están logrando el objetivo, que es llamar la atención del gobierno. Ahora pues hace falta que pues el diálogo, que supuestamente está ahí la mesa puesta, pero una cosa es el diálogo y otra cosa es que le resuelvan esta problemática que la verdad, Jorge, pues hay que atenderla, es algo Sí. importante y es justo y necesario. Oye, Melgoza, y por otro lado, para cerrar el día de hoy, agradeciéndote que estés acá con nosotros, surgió ahí una información en redes sociales de que como en 2020, ¿te acuerdas que el alcalde de Hermosillo y de Obregón se habían amparado contra el gobierno estatal? Ahora también que habría hecho lo mismo el alcalde de Puerto Peñasco. Sí, se amparó, fue una fake news, es parte de la infodemia. ¿Qué sucedió? ¿Sabes algo, Melgoza? Ok, mira, respecto a esa información, desde el momento en que el alcalde de Puerto Peñasco, es diputado local, Carlos Castro, no ha hecho ningún desmentido, ningún posicionamiento público, pues lo Mm, damos, ¿verdad? Por hecho. exacto. Y sí, pues ya se le había retirado la visa, Jorge. Recordemos Sí, que él es uno de los 3 alcaldes de aquí de municipios sonorenses fronterizos como Nogales y pues Puerto Peñasco y también el de San Luis Río Colorado, claro. pero parece como que en el caso del alcalde de Puerto Peñasco sí hay allí alguna investigación en curso, entonces por algo este recurso de amparo, por supuesto, pero no se ha dado mayores detalles, Jorge, respecto a cuáles serían los posibles delitos por los que se le estaría investigando y si sería también la misma información por la que se le habría retirado la visa, si sería junto con pegado o si serían investigaciones distintas o si van corriendo de manera paralela, pero está el tema allí, Jorge, por supuesto, se está publicando, se está debatiendo y pues el alcalde de Peñasco no ha dicho esta boca es mía hasta el momento. Muchas gracias, Melgoza. Abrazo fuerte. Hola pues Jorge, igual, cuídese mucho. Ahí tienen ustedes a Humberto Melgoza y su contraseña. Todos los viernes pues, lo buscamos y lo leemos en su semanario de manera digital. También se vende en la parte de Sonora correspondiente a San Luis y nos tiene toda la información de lo que ocurre en este estado vecino y que ahora pues se comparte esta problemática, ¿no? Que reportábamos desde el día de ayer por un lado, lo que genera una protesta como esta, que sin duda es una afectación, es un tema que afecta de manera económica, social y política y de todos los lados que le quiera ver y todas las aristas. Y por otro lado, pues es esta demanda genuina, orgánica totalmente, ¿no? Muy desafortunado como la secretaria de Gobernación definía lo que para ella era un tema político y que había temas ahí incluso hasta judiciales detrás de algunos de los líderes. Ya la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reculó el día de hoy. Bueno, más que recular, dice, oigan, como que no le entendieron muy bien lo que dijo la secretaria de Gobernación, ¿no? Déjenme les explico y trató de suavizar esto por lo desafortunado y lo que termina por avivar la llama en un momento de negociación que se tiene y que alrededor de la 1 de la tarde, tiempo de Ciudad de México, tengo entendido, se reunieron las autoridades, agricultores, transportistas y mientras transportistas en entidades del país están buscando temas de seguridad, en el caso de los agricultores, sí, también temas de seguridad, pero principalmente sobre la ley de aguas, las afectaciones en los derechos del uso de agua para el riego de sus parcelas, que lo puedan heredar, que puedan trabajarlo sus familias de manera pues, para siempre. Y miren, déjeme cambiar de tema porque, bueno, no, en San Quintín, ahí tenemos fotografías del municipio de San Quintín, en donde el día de hoy también se sumaron a esta protesta, y ya usted la nota la puede leer en linderonorte.com, porque ahí en el municipio de San Quintín marcharon, esta no si quieres, hay dos que son como de campo, a ver si les podemos rescatar, porque esta sí es una protesta, pero estaremos hablando más adelante de esa protesta que tiene que ver con feminicidios, pero ahorita los abordamos, si no ahorita aquí te las mando, Isaac, no te preocupes. Esto que para nosotros es importante destacarlo, porque mire, no, habíamos hablado que, esas son, habíamos hablado que en el municipio de Mexicali
es donde se centró en el Valle de Mexicali, que corresponde también a San Luis Río Colorado, Sonora, se centró las protestas. Pero también el día de hoy, en el municipio de San Quintín, se hicieron las manifestaciones correspondientes. Esto viene justamente de este municipio en donde nosotros comentábamos que, de acuerdo a lo que se vivió en la protesta, en esta marcha, pues uno de los temas es rechazar también la ley de aguas, esta reforma. Unidos por el futuro del agua y la agricultura en San Quintín, productores y ganaderos realizaron esta marcha pacífica en defensa de sus derechos. Fue convocada por la Asociación Agrícola de San Quintín ante la preocupación de la nueva ley de aguas. Esta marcha culminó en un mitin frente a las oficinas del gobierno del estado, luego de recorridos simultáneos en la colonia Leandro Valle y El Papalote. La carretera transpeninsular redujo su tránsito vehicular ante el rodamiento de tractores, camiones de carga y autobuses de manifestantes. No bloquearon, por así decirlo, durante horas, no bloquearon de la misma manera la carretera como en Mexicali. Pero en San Quintín, el presidente de la Asociación Agrícola Local, Ernesto Gómez Paredes, dijo que existe un rechazo total a la nueva ley de aguas que les quiere imponer el gobierno de México. Señalaron que nos perjudica a todos, agricultores, ganaderos, transportistas, comerciantes. Advirtió que muchos sectores no han tomado la conciencia de lo que va a afectar. Y es que aseveraron los agricultores de San Quintín que el 90% del desarrollo y bienestar de la región depende de la actividad agrícola. Otro de los puntos señalan es mantener el subsidio eléctrico para el bombeo en campos agrícolas. Es el único apoyo con que contamos porque todo nos los quitó el gobierno. También se quejaron de las inspecciones que realiza la Secretaría Estatal de Trabajo. Por multas dicen que terminan desvaneciéndose, pero debemos contratar abogados y es un costo adicional del sector agrícola que no beneficia nada a los trabajadores. Piden ser atendidos por legisladores del Congreso de la Unión sin importar siglas partidistas. Acá las peticiones, si bien es cierto, también la focalizan en la ley de aguas, también viene en otros sentidos. Y esto es parte importante de la reflexión a la que nos lleva esto y la manifestación pues que prevaleció, ¿no? En el caso, le digo, de San Quintín, fue diferente a la de Mexicali. Acá se hizo un recorrido por la transpeninsular y hasta ahí. Y mire, hablando de temas de zona costa, déjeme comentarle este caso que reportábamos en exclusiva en Lindero Norte y tiene que ver con el asesinato de un hombre. Este sí no lo hicimos como tema, pero se trata del cadáver de un hombre que fue localizado en la avenida 20 de noviembre, que es la avenida a espaldas de la casa del exalcalde ensenadense Armando Ayala, hoy senador de la República y quien aspira a la candidatura por la gubernatura, el senador Armando Ayala Robles. Él vive ahí, tiene su casa, que históricamente ya vivía cuando era incluso alcalde, que está ubicada sobre la Ryerson entre séptima y octava. Ahí, en la calle de atrás, en la avenida 20 de noviembre, fue localizado este cadáver. ¿Qué pasa? Que los primeros respondientes, que fue la policía municipal, encontraron nada más que no creo que las vayan a reportar, encontraron una narcomanta. La narcomanta y el narcomensaje venía dirigido hacia el mismo exalcalde, hacia un empresario ligado al poder, y estaba firmada por el cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo a lo que trasciende al interior de las mismas corporaciones, tanto la estatal como la municipal. Trascendió esa información, que es de suma relevancia, porque esta narcomanta presuntamente fue firmada por el cártel Jalisco Nueva Generación en contra de los hermanos Arzate, que son del cártel de Sinaloa. Esto que, pues el mensaje ahí está, y sobre todo con este cadáver de un hombre asesinado que fue localizado en esta zona. Es una zona turística, habitacional, y que está ubicada en la zona centro del puerto. Veremos hacia dónde investiga la fiscalía, porque la fiscalía cuando llega, curiosamente, ya no estaba esta narcomanta. Ya no estaba este mensaje. Entonces, veremos qué pasa con respecto a esto, pero ocurrió el día de hoy, alrededor de la 1 de la tarde, cuando se localizó esta narcomanta con un cadáver
y veremos el mensaje que se da y lo que genera, ¿no? El ruido en torno a la violencia que también se vive en el municipio ensenadense. Hablando de ahora otro tema. En los días 25 de noviembre se festeja. Estoy como quien festeja el Día de la Mujer, ¿no? No, se conmemora el Día Internacional para erradicar la violencia contra la mujer. Si bien es cierto, todos los meses, cada 25 se hacen actividades, que no solamente que se vistan las mujeres de color naranja, no, sino que se hacen actividades relacionadas con erradicar la violencia contra la mujer. Pero el día 25 de noviembre, pues anteriormente hasta marchas se hacían protestas, había los grupos feministas por un lado, grupos institucionales por otro, mujeres adultas que también en su momento hicieron marchas, se posicionaban o hacían algún tipo de evento o acto. En el Congreso local hubo uno, ¿no? Donde la diputada Michelle Sánchez de la Comisión de Igualdad ahí también hizo planteamientos. Estuvieron especialistas, estuvieron gente que sabe del tema. A nivel nacional, en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, todas y todos los gobernadores y gobernadoras, junto con las secretarias de mujeres y también quienes encabezan la Comisión de Igualdad en los congresos locales, presentaron o firmaron un acuerdo para erradicar la violencia contra la mujer. Una cosa es el discurso, pero otra cosa es qué es lo que estás haciendo. Hoy la fiscal Marilena Andrade habló de las acciones que se están tomando por parte de la Fiscalía para disminuir investigar y resolver los asesinatos en contra de mujeres, especialmente feminicidios. Dio algunos números que ya lo estaremos analizando esta semana. Pero a lo que voy es que todo esto se hizo el día de hoy. No fue tan espectacular o no le generó tanto ruido al gobierno del estado ni a favor ni en contra como en otras ocasiones. Le digo, donde había protestas, donde había manifestaciones. Pero sí nos quedamos con varias cosas. Primero, ya les decía, como amanecemos el día de hoy, el anuncio del gobierno de Baja California que firma este acuerdo con el gobierno nacional en una mañanera y esta parte discursiva de las mujeres de Morena de erradicar la violencia contra la mujer a partir de nuevas legislaciones. Pero también, pues, con información que te impacta, ¿no? Sobre todo de organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué lo digo? Porque primero escuchemos a Desérticas a través de la abogada Fer Holguín, quien pues es una abogada activista, feminista, que tiene muy bien identificado el trabajo que hacen por un lado con la violencia vicaria, pero también con los feminicidios, pero también con posicionamientos que han dado duros y con datos que nos revelan la realidad que hay en Baja California. Ellas hicieron su numerología a partir de los información de los medios de comunicación, pero es claro, contundente. La violencia contra la mujer persiste en Baja California y es un tema que no se ha solucionado. Lejos de eso, señalan las activistas, se ha incrementado. Escuchemos. Pues la exigencia que vienen planteando desde Desértica sobre el tema de feminicidio, sobre todo el día como hoy, ¿no? Un 25 de noviembre. Sí, actualmente en la página de Instagram subimos lo que fueron los feminicidios, lo que han sido hasta la fecha de 2025 en todos los municipios, donde estamos contrastando la información de carácter investigativo y monográfico gracias a los medios de comunicación y lo que es el Secretariado de Seguridad Ciudadana, ¿no? Y vemos que sí hay diferencias. Lo que hemos obtenido de datos a lo largo de este año es de que muchos de estos feminicidios tenían antecedentes de violencia familiar. Entonces, ¿qué está pasando? No es de que denunciar sea malo, al contrario, seguimos incitando a la denuncia para que sigan teniendo medidas de protección y que se pueda trabajar en conjunto, tanto las autoridades como la sociedad civil, asociaciones, colectivos, para poder brindar la información requerida para la víctima. Pero evidentemente hay algo que la autoridad no está cumpliendo. No hay una coordinación entre los que ejecutan las medidas de protección, rondines ya no son suficientes. Ahora estamos viendo más violencia digital también, violencia digital ejercidas por terceras personas hacia la víctima, donde la vulneran, donde la debilitan emocionalmente, psicológicamente y la hacen más vulnerable a tal vez volver con el que luego se convierte en su feminicida. Entonces tenemos un problema de crisis muy marcado en la cuestión de los feminicidios. Ha incrementado. Baja California a nivel nacional, Tijuana y Mexicali es el segundo lugar en cuestión de feminicidios por la población que tenemos tan pequeña. Esto es para hacer una alerta.
O sea, ¿qué está pasando? No se puede ignorar los datos. No es un error de percepción, es la realidad. Y como lo dijo un compañero periodista con el cual trabajas, la realidad siempre es un buen punto de partida. Sí, porque la realidad es un punto de partida porque es el diagnóstico. Ese es justamente el diagnóstico con el que tenemos que comenzar a crear las políticas públicas, la estrategia. Y si el diagnóstico no lo quieren alterar, lo quieren maquillar, quieren hacer cifras alegres, pues jamás vamos a poder avanzar porque es el vivir en el autoengaño. Ya lo hicimos en gobiernos del PAN, ya lo hicimos en gobiernos del PRI, ¿no? Donde ahí sí de plano invisibilizaban. Ahora con Morena lo que buscamos es que no maquillen las cifras, que hablen con la realidad a partir del diagnóstico, no a partir de logros, a partir de lo que necesitamos mejorar, a partir de esos problemas que tenemos, porque lo que regularmente se nos quiere hacer como eufemismo, nos dicen es que vamos a analizar las áreas de oportunidad, con el miedo de decir error. O sea, no le tengamos miedo de decir error, fracaso, porque la sociedad lo ve, lo siente, lo palpita. El caso es que la autoridad no lo quiere reconocer. Y nos dan algunos datos de Certica donde nos hablan justamente de lo que ya comentaba la abogada Fer Holguín, que el día de hoy participó en el Congreso del Estado justamente en estas mesas de trabajo, de diálogo, de ver cuáles son las realidades. Oye, no te las mandé a ti, Isaac. Las estabas buscando, ¿ah? Es que se las mandé a Antonio Eras por error. Pero ya ahí están los datos. Pero ya discúlpeme, aquí es que estábamos grabando en vivo y justamente pues, le estaba mandando información, se la estaba mandando a Antonio. Imagínense, ¿no? Ahorita me imagino que Antonio, que nos está viendo a decir, oye, ¿por qué me mandó esto? Se equivocó, Pero bueno, ya ahí está. Le digo, son datos que va proporcionando las organizaciones de la sociedad civil, que al igual que en el tema de los colectivos de madres y padres de familias con desaparecidos, van ellos mismos manejando una realidad que es la verdadera, no es como lo que decía la propia Fer Holguín, ¿no? No es la realidad alterada, no es nuestra propia realidad, no estamos simulando lo que estamos viviendo. Eso es a través de carpetas de investigación, de números únicos de caso y de todos estos temas. Ahí tenemos las gráficas que acompaña el colectivo de Certica, donde señala que cada 30 minutos asesinan a una mujer en Baja California y solo el 15% se investiga como feminicidio. El resto como homicidio doloso. Y sí hay un impacto ante esto. ¿Por qué? Porque la investigación se da con otro enfoque. Por eso no es que se investigue mejor, no es que se investigue peor, es que se debe dar con otro enfoque, como lo mismo cuando asesinan a una persona menor de edad, como lo mismo cuando asesinan a un adulto mayor, pero en este caso, por temas de razón de género, es que se tiene que hacer una investigación distinta. No le digo que sea mejor, pero sí es con un planteamiento diferente. ¿Por qué? Porque históricamente, ¿qué era lo que pasaba con agentes del Ministerio Público que no estaban capacitados? Era que hacían la investigación con un sesgo machista o con una preferencia o con una justificación hacia el agresor. Por eso es que tiene que hacer una investigación de forma diferente. Pero esos son los números que ya incluso nos decía a nivel nacional en qué lugar está situado Baja California, en lo que señala esta misma, este grupo de mujeres activistas, y ahí tenemos la gráfica a nivel nacional, que estamos en segundo lugar a nivel nacional, por detrás solamente de Guanajuato, ¿no? Lo que nos coloca después Estado de México, y que por el número de población pues es lo que nos debe de preocupar. En el caso de Mexicali, estos son los feminicidios de enero a octubre, de acuerdo a las cifras mismas que tiene esta asociación, y en Tijuana son 16. Tecate también ha presentado feminicidios, y esto es lo que se plantea. Ojo, estas gráficas que usted ve en pantalla no son de acuerdo a las carpetas de investigación que se tienen en la fiscalía. Estas lo que nos plantea es a partir de las notas periodísticas que ellas mismas han podido recoger. ¿Qué pasa?
que esto es un planteamiento por parte del activismo, pero también hay mujeres que de igual misma manera técnica y profesional han hecho organizaciones de la sociedad civil que están ligadas a partidos políticos, a organismos empresariales y también el trabajo mismo del activismo, que es válido también y que eso también se requiere. O sea, desde los partidos políticos se tiene que hacer no solamente proselitismo, sino se tiene que hacer ciudadanía y se tiene que buscar la participación ciudadana como entidades de interés público. Los partidos políticos pues también están obligados a realizar este tipo de ejercicios pues científicos o técnicos para tener información y a partir de ahí elaborar sus propuestas. Bueno, hay organizaciones de mujeres que ya fueron diputadas, que eran del PRI, que eran del PAN, de los diferentes, del PANAL incluso, y que hicieron una agrupación que opera principalmente en Tijuana. Bueno, hoy tuvimos la oportunidad de entrevistar a una abogada que nos comentó sobre un análisis, una encuesta que realizaron ellas y que nos recoge temas de violencia vicaria, algunas omisiones en las que han visto que ha incurrido de manera sistemática la Fiscalía General del Estado principalmente. Pero ¿qué le parece si la escuchamos? En sus denuncias, una de las principales cosas es que identificamos un modo operandi de los agresores y también identificamos que en el 40% de estos casos los trasladan a Estados Unidos y también en un porcentaje muy alto los trasladan a otros estados. Los agresores vicarios hacen estos actos cuando tienen las visitas con sus hijos. Y vemos que ellos ya tienen planeados el traslado de sus hijos porque pues tienen boletos de avión, lugares a donde van a vivir, etcétera. Entonces, lo que hemos identificado como debilidades de la Fiscalía es que no han sabido reaccionar a tiempo para que estos niños pues poderlos recuperar lo más rápido posible. Hasta el momento, bueno, en marzo cumplimos 3 años de tener el delito en el estado y sin embargo no tenemos ninguna sentencia. Tenemos personas detenidas por estos delitos, pero vemos que no han dimensionado las autoridades, sobre todo estas que están encargadas de proteger a los niños y niñas, no se han involucrado en estos casos. Entonces, los casos que están más avanzados son niños que ya se han recuperado, pero que no han tenido un proceso de revinculación con sus madres. Y muchos de ellos pues tienen enfermedades delicadas, ¿no? Que pues obviamente también es difícil para la madre reincorporarlos a la nueva relación filial. ¿Esto sería un problema de un tema legislativo que tendría que modificarse, de un tema de procuración de justicia operativo? ¿De qué sería? Sí, tendría que ser una cuestión operativa al interior de las instituciones, pero también un asunto de protección integral. Se reza mucho el concepto de interés superior de la infancia, de los niños, pero no es una realidad en el Estado. Ahí está el planteamiento que hace Elsa Jiménez Larios, quien ella es de esta asociación Yewani y que ha trabajado con este grupo de mujeres que dentro del activismo también de manera profesional no necesariamente se definen ellas feministas, porque hay activismo que se hace no solamente desde el feminismo siendo mujeres, y que ligadas al Partido Revolucionario Institucional, a otros partidos políticos, que eso es sumamente importante, que hagan estos análisis a partir de estos estudios. Y esto además ha sido fundamental para que tengamos este trabajo también periodístico de qué es lo que están haciendo pues, la oposición, qué es lo que están haciendo organizaciones de la sociedad civil que no están ligadas al gobierno, a la 4T. Y ellas identifican muy bien los problemas, ¿no? Y que sea con una visión en beneficio de la ciudadanía, no como un punto de partida del análisis y no como un tema de nada más por buscar un cargo de representación popular, ¿no? Y eso es lo que también para nosotros es fundamental. Y
Tenemos la gráfica. Esta gráfica le digo, nos la mandó Antonio Heras ahorita, que le mandé la gráfica que se la tenía que mandar Isaac, pero bueno, esta conexión que tenemos en Lindero Norte es fundamental, porque inmediatamente me dice Antonio, sí, chécate esta gráfica, esta es la oficial, esta es la que maneja el Secretariado Ejecutivo Nacional, en donde nos muestra cuáles son los feminicidios que se registran en todo el país por ciudad. Como usted puede ver, las ciudades que están en primer lugar, pues entre ellas en el top 3 está Tijuana, ¿no? Pero en el caso estos son los datos que digo del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Lo curioso es que solo registran en octubre 14 homicidios de mujeres, una era de menor de edad, y 3 feminicidios, uno en Tijuana y 2 en Mexicali. En total, 17 mujeres asesinadas tan solo en el mes de octubre. Pero con los datos que usted ve ahí en pantalla, pues podemos observar que Tijuana está en tercer lugar, le digo, con 12 feminicidios. Mexicali está en el séptimo con 8 feminicidios, pero en la comparación, pues obviamente es Sinaloa y Ciudad Juárez con 26 y 17. En el caso en el top 20 no aparecen otros municipios de Baja California, salvo Mexicali y Tijuana. Esos son los datos duros que le tenemos acá para usted y que le compartimos para que usted tenga pues, justamente mayor información al respecto en torno a los feminicidios. Y ahorita estamos por conectarnos con la diputada Michelle Sánchez, que justamente el día de hoy participó en esta mañanera con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Marina del Pilar. Bueno, hay una participación muy, muy rápida, ¿no? Pero importante, considerable. Déjeme cambiar de tema para pasar ahorita con la entrevista y centralizarnos justamente en este feminicidio. Tiene que ver con el feminicidio de Jocelyn. Esto que lo hemos venido analizando en conjunto desde el primer día con información en exclusiva que en Lindero Norte le comunicábamos. Este feminicidio ocurrido en el mes de octubre y que pues cimbró a la comunidad mexicalense. ¿Por qué? Porque se trataba de una madre de familia, porque además fue privada de su libertad cuando en la zona al sur de Mexicali fue detenida por 2 hombres que al parecer estaban armados y fue sacada de su vehículo en el que recogía en un CAM, en de estos centros de atención múltiple para niños y niñas autistas con espectro autista, y que acudió a recoger a su hijo a plena luz del día. Ahí fue privada de su libertad y un día después fue encontrada asesinada a finales del mes de octubre en el canal Tulichek. Asesinada no porque le dispararon con arma de fuego, no porque la mataron con un arma blanca, sino le propinaron algunos golpes en el rostro, pero principalmente la amarraron y la aventaron viva al agua para que se muriera ahogada. Así fue, asfixia por ahogamiento la causa de muerte de Jocelyn. Inmediatamente, amigos, familiares, todo el mundo señaló al padre de su hijo, señaló a su agresor, a su expareja sentimental, con quien había compartido vida y con quien había compartido esta relación de ser madre. Él es el autor intelectual de acuerdo a la investigación de la Fiscalía. Él está relacionado, vinculado, lo vinculan con los rusos. ¿Qué le parece si escuchamos a la fiscal Marilena Andrade? Porque la semana pasada hablábamos de un detenido ya, el autor material, Eduardo, un hombre que fue detenido y que con la investigación pues ya está en prisión preventiva a la espera del juicio. Falta una persona más que participó en este hecho delictivo como autor material, al menos de la desaparición forzada y se presume que también del asesinato. Y el tercero, el autor intelectual, este hombre que está relacionado con los rusos. Escuchemos qué fue lo que dijo la fiscal Marilena Andrade sobre este caso. Con los otros 2, ¿qué participación tuvieron y si alguno de ellos es el autor intelectual? Si no es así, ¿qué pasa con él? Y saber el móvil de este feminicidio. Mira, consideramos que el autor intelectual es
la expareja sentimental de la joven Jocelyn, ¿sí? Padre del pequeño, ¿sí? Que pues aún siendo su padre lamentablemente se puso en gran riesgo al niño, que pudo haberse bajado del vehículo y tomar un camino incierto. Y hay orden de aprehensión también. El otro sujeto fue autor directo junto con el ahora detenido. Ellos dieron seguimiento a la joven por varios días a los alrededores. Sin embargo, regularmente salía acompañada por otra mamá que iba por algunos de sus hijos, que estaba llevando también clases en ese centro, y no podían lograr su cometido hasta que la encontraron pues sola, nada más con la compañía del pequeño. ¿Por qué motivo? Sí, son diferencias que había entre ellos como pareja. Además, consideramos que este sujeto es de alta peligrosidad, el autor intelectual, lleva a cabo actividades, tenemos sospecha que lleva a cabo actividades con grupos delincuenciales. Celeste, por favor. ¿Podría decir el estado? Aún no puedo mencionar el estado, en cuanto lo tengamos preso, le daremos más datos de dónde estaba. ¿Tiene carpetas de investigación? No tiene carpetas de investigación directas. Fiscal, en el tema... Sí, lo ligan a los rusos. Y así desde el primer momento la familia volteaba a verlo y señalarlo, con el miedo que esto representa, y se presume que ahorita no se encuentra en la ciudad. Muy bien conocido, muy bien conocido y muy bien identificado como parte de un sector que se dedica al narcotráfico, que se dedica al narcomenudeo y que opera con una impunidad en diferentes colonias de la ciudad. Pero eso no te permite, si bien es cierto, pues el narco nos ha demostrado que puede operar con impunidad, eso no te debe permitir que esa impunidad también puedas cometer otros delitos. Pero como no te arrestan por algo que supuestamente tendría que ser un delito mayor, como lo es un delito federal, por el tema del narcotráfico, pues tú no piensas que no te van a detener por un feminicidio, que es del fuero común. Y en esa comparativa, que espero que no se tome a mal, porque lo que digo que esto para mí es más fatal, el tema de quitar la vida a una persona, de secuestrarla o de privarla de la libertad, de golpearla y de matarla con ese mensaje que quería dar el autor intelectual, como los autores materiales, un mensaje con una hazaña. Por eso decimos, es tan diferente la manera en la que son asesinados los hombres de las mujeres. En el caso de Jocelyn, si hubiera sido hombre y si hubiera sido un rival del narco, lo matan con un disparo en la cabeza y sí, seguramente lo avientan al canal. En casos cuando son rivalidades entre grupos delictivos del narco, sí, viene la amputación de alguna extremidad o de los órganos sexuales, o buscan dar un mensaje grotesco y es igual un mensaje hacia la sociedad, ¿no? En temas de cortarle la lengua, cortarle los órganos sexuales, matarlos. Pero acá es un mensaje como de pertenencia. Por eso hablamos que es en razón de género. Por eso hablamos que el feminicidio es eso. Es matarla por el hecho de ser mujer y por el derecho que me perteneces. Más allá de si tuvieran conflictos, peleas, riñas, lo que usted quiera. Pero esto, al relacionarle como autor intelectual a su pareja sentimental, por muy de los rusos que sea, por muy narco que sea, pues es un feminicidio. Y acá tendrían que buscar pues el ampliar la pena máxima, como son 60 años de prisión, pero hemos visto que continuamente la fiscalía pues no se les da eso, ¿no? No se les da. ¿Hacia dónde va esto? Y eso hay que identificarlo. Hacia el caso de Jocelyn, ¿cómo se involucra el narco también en los feminicidios? Y por eso nosotros señalamos y cuestionamos cuando en las fiscalías, cuando se establece que se trata de una violencia ejercida por el narco
inmediatamente ahí las separan y dicen, no, es por narcotráfico. Entonces es muerte violenta, homicidio calificado. ¿No? O sea, no se trata de un feminicidio. Pero en el artículo 129 del Código Penal no está establecido eso, ¿eh? No hay un extenuante, no hay una... bueno, sí, no dice, uno de estos 7 causales es feminicidio, pero si se trata del narcotráfico ligado al narco, no va a ser feminicidio. No existe eso. Pero es la salida fácil de la autoridad, de la Procuración de Justicia, hasta de los mismos jueces, así lo han interpretado. Y este es un claro ejemplo de que no. Porque no sabemos si el narcotraficante tenía una relación o no sabemos si se trató de un tema de poder, simplemente porque o vendía más droga o le vendía droga al rival y por eso es un tema de poder y por ende podemos incluso establecer que se trataba de su superior jerárquico en acto ilícito, pero laboralmente también, y ahí también cabe. El caso de Jocelyn prende las alarmas porque pues ya, de acuerdo a lo que dice la familia, ya había hecho denuncias. La fiscalía dice que no se le dieron seguimiento a las mismas denuncias y que pues había perdonado a su expareja y que se había generado el feminicidio. Entonces, las medidas de protección, si las tenía o no, hay tanto que evaluar en estos temas. Y de nuevo, un feminicidio pone en relieve las fallidas políticas públicas que se están haciendo. Esto es fundamental porque es el trabajo que tiene que hacer la autoridad y que tiene que hacer la fiscalía, gobierno estatal, gobiernos municipales, el mismo Congreso. ¿Hacia dónde nos va a dejar esto? Porque la familia sabe quién es el presunto, quién es el asesino de su hija, de su hermana, de su amiga. Y esto de si está ligado a un narco, está ligado a una célula del crimen organizado, pues tendrá que el narco decir, a ver, espérame, nosotros nos dedicamos a traficar droga, no a hacer feminicidios, no a desaparecer jóvenes en los bares, no nos dedicamos a esto. Por eso es lo grave de dejar crecer al narcotraficante, por eso es lo grave de no detener al narco, justamente por eso, porque se sienten con tanta impunidad y con tanta autoridad que lo mismo pueden contratar para que te maten por otra cosa que no está ligada a su actividad delictiva, por un tema personal, porque se piensan salir con la suya. Se me quedó viendo mal en el antro, se me quedó viendo mal en el tráfico, vende una droga que no estoy vendiendo yo, lo veo como competencia, pero esto ya ni siquiera es por esta red de delitos que tiene el narcotráfico para subsistir. Trata de blancas, tráfico de personas, la misma venta, hoy vemos que venta de cerveza clandestina, de cigarros también, que son traídos de Estados Unidos. Hay otros negocios de esta red, pero en ninguno está el feminicidio. Ya ni siquiera los secuestros, que antes sí los tenían. Entonces, eso es lo grave de darle tanta autoridad al narcotráfico. Y por eso, usted que nos está viendo, y que quizá por tener su gorrita que dice JGL, o que tiene una pizza, o que tiene un sombrero, o que tiene la bandera de Rusia, ya siente que está en esta cultura del narco y todos nos queremos sentir Fuerza Régida, Peso Pluma y todos los demás cantantes. Pero hay que analizar, ir más allá, ver lo que realmente el narcotráfico termina generando en otros delitos. Y de acuerdo a lo que trae la investigación de la Fiscalía, es un feminicidio y es uno de ellos. Pero déjeme ahora hablar sobre qué es lo que se está pasando, qué es lo que van a hacer nuestras autoridades, qué es lo que se está trabajando desde el Congreso del Estado, y es la diputada Michelle Sánchez. No sé si ya la tengamos ahí. Ya tenemos de vuelta. La diputada Michelle Sánchez, que el día de hoy estuvo en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, junto obviamente a la gobernadora y la secretaria de Mujeres. ¿Por qué estuvieron? ¿Qué fue lo que se firmó? ¿Qué convenio se va a hacer? ¿Hacia dónde va la trascendencia de esto? Le agradecemos, diputada, que esté conectada con nosotros. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día a todo Lindero Norte, a su audiencia. Sí, el día de hoy estuvimos participando en la mañanera con la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, encabezando la gobernadora Marina del Pilar. Asistió
también Rebeca Vega, la secretaria de Mujeres, y su servidora estuvo ahí presente. Hoy nos sumamos a un compromiso nacional, que son 10 puntos que se están acordando. Son distintos, pero los más importantes pues son las capacitaciones permanentes a personas servidoras públicas. Se tiene que crear una mesa permanente de coordinación entre el Ejecutivo, las fiscalías y el Poder Judicial, por ejemplo, de una mesa que también estoy asumiendo una responsabilidad de participar. De hecho, en la próxima sesión del jueves yo voy a proponer crear una mesa permanente de violencias de género para atender casos y darle seguimiento y visibilidad a estas violencias. Y entre ellos las recomendaciones que también existen, pues será más a favor de las víctimas indirectas de feminicidios. El gobierno del estado ya ha avanzado con un programa que ha asignado 10 millones de pesos y que aún está pendiente saldar esa deuda histórica hacia las mujeres. Y uno de esos puntos que también me tocan a mí es pues mejorar, modificar el tipo penal de abuso sexual. ¿Esto por qué se firma un acuerdo nacional? ¿Es una política pública que viene desde el gobierno de México? ¿Realmente ustedes lo están aterrizando por su parte acá en el Congreso local? ¿Por qué se da de esa manera? Sí, bueno, es que ahora que existe una Secretaría de Mujeres a nivel federal y tenemos a la secretaria Citlali Hernández encabezando estos esfuerzos con la idea de que todos los estados avancemos juntos. Este compromiso nacional lo que busca es que todos participen y tengan campañas permanentes para prevención de violencia, las hagamos visibles, hagamos rutas de denuncia, porque luego también pasan que las fiscalías desechan o no quieren aceptar las denuncias de las víctimas, y también para fortalecer a las fiscalías para que trabajen con perspectiva de género. Entonces, pues este esfuerzo que hace la Secretaría de las Mujeres con todas las secretarías de mujeres de los estados para que vayamos coordinados, porque luego cada quien trae sus temas que son importantes, todos los temas de las mujeres, pero especialmente para erradicar la violencia feminicida. Diputada, hoy 25 de noviembre, que es el día en el que se hacen todas estas acciones o se dejan a ver cómo se busca erradicar la violencia contra las mujeres, tuvo un evento ahí en el Congreso local. Estuvimos ahí, vimos activistas, vimos a mujeres de todos los partidos políticos, vimos con intereses pues similares, que es erradicar la violencia contra la mujer, pero con diferentes formas de hacerlo. ¿Qué se recoge de este tipo de foros? ¿Realmente sí se genera una agenda de trabajo, o como muchos foros que vemos solamente es una mesa de catarsis, de dar a conocer lo que quisiéramos para tener un México mejor y no se concluye nada? Mira, el día de hoy, en el marco del 25N, pues hacen una serie de eventos, actividades y esfuerzos para hacer visible estas violencias en los centros de trabajo, comunidades y demás. En este caso, con la campaña permanente que ya asumimos el compromiso hoy temprano, pues el compromiso es seguir haciendo esas actividades cada mes, que haya también una retroalimentación. Es muy importante la participación pues de todas las voces, porque son ellas quienes viven las violencias y lo comparten también con tu servidora. Hoy estuvimos exponiendo este modelo de tipo penal abuso sexual. Tuvimos ahí un planteamiento, reflexiones, diagnósticos, pero también que esta iniciativa pues no camine sola, sino de la mano con las colectivas, que son quienes al final les toca a muchas de ellas acompañar y también litigar estos temas. Entonces, quedó un compromiso muy formal en la mesa de que cada 25 nos vamos a estar reuniendo, y en esta mesa permanente que voy a crear, a dar la atención a varios temas que traen las compañeras, principalmente temas de violencia vicaria, que aún la Fiscalía no le ha encontrado pues la forma correcta de sacar adelante estas investigaciones. Hoy hablábamos justamente con una organización que está ligada al PRI y a otros partidos políticos. Nos decían pues que falta mejor trabajo de la Fiscalía en materia de la violencia vicaria. Hablábamos con activistas feministas del colectivo Desérticas sobre la preocupación que hay en torno al feminicidio. Hablábamos también con las feministas de antaño, que nos decían que se dan pasos pero muy pequeños. ¿En qué no estamos atorados, diputada? Porque tenemos una alerta por violencia de género desde tiempos de Bonilla, tenemos un bono de género en el cual se inyectó recurso para el transporte violeta, tenemos un recurso que nos habla el gobierno del estado que por primera vez se inyecta mayor recurso público en la historia para temas de género. Hay una comisión de igualdad que usted encabeza y que ha hecho trabajos importantes en modificaciones legislativas. Vaya,
pareciera que se hace mucho, pero que no avanzamos nada. ¿Qué es lo que falta? ¿En qué estamos atorados, diputada? Sin duda es un tema de las fiscalías. Hay política pública que previene, hay política pública que visibiliza y que, bueno, esos esfuerzos, conforme va aumentando la violencia, tienen que irse actualizando. Sin embargo, en el tema de las fiscalías, creo que es el gran dolor que tienen las activistas y desde acá de la Comisión de Igualdad lo hacemos visible, porque respecto a las denuncias, por ejemplo, el abuso sexual, si hablamos del 2021, hubo 1,297 denuncias, pero solo 12 resoluciones. Y de esas 12, solo 3 traían perspectiva de género. Entonces, estamos hablando del 21. Y nos mostramos en el 25, donde tenemos 1,197 denuncias y 120 resoluciones, con 82 que sí tienen perspectiva de género. Entonces, este análisis que hemos hecho también desde la comisión y con las colectivas, nos damos cuenta que es la fiscalía que tiene falta de herramientas, de capacitación. El tema de la perspectiva de género aún le queda complicado a la autoridad el cómo integrarlo en las carpetas, cómo revisar la prueba, los contextos. Ahorita que practicabas lo de los feminicidios, incluso a veces hasta para la autoridad queda complicado. Nosotros metimos en el Código Penal que toda muerte violenta de mujer, incluyendo los suicidios, se iniciara el protocolo como feminicidio, y por primera vez en la historia de Baja California esto se está haciendo, antes no se hacía. Y el tema de los feminicidios, que son muy dolorosos para nuestra comunidad, como el feminicidio de Jocelyn, nos ha afectado muchísimo y tenemos que seguir integrando temas aquí en el Congreso. En este caso, aún la ciudadanía tiene dudas de qué es un feminicidio, ¿no? Este odio por las mujeres históricos, donde el feminicida con ideas machistas sigue viendo a las mujeres como objetos que no tienen derechos y que pueden decidir cuándo. Entonces es importante seguir trabajando en la reeducación. De hecho, es una recomendación de la alerta de género. Es algo que yo estoy planteando desde el Congreso, crear los ECOBIM, una estrategia estatal de reeducación de agresores, de prevención en las comunidades. Y también estamos sexual, incluye los talleres reeducativos o servicio social para los abusadores sexuales. Por último, diputada, hablábamos ahorita del caso de Jocelyn. A usted le tocó pues de cerca el caso de Dariela, porque se hizo una ley Dariela impulsada por usted y por supuesto la familia, a través de la exigencia, también del dolor, hasta una disculpa pública, que también eso es histórico. Y se le puso la ley Dariela como tal, y que deben de tener una perspectiva de género todo lo que se determine en torno a denuncias de delitos en contra de las mujeres. Caso de Jocelyn nos pone en otro escenario, donde hablábamos que mucho de lo que principalmente en Tijuana, cuando la autoridad establece que está relacionado con el narcotráfico y no había una relación, como en el caso de Jocelyn, sí, con su presunto agresor intelectual, que era el papá de su hijo, y tenía una relación sentimental que ya había finalizado. Pero si no, pareciera que, bueno, ya porque es un tema del narco, ya no se puede tipificar como feminicidio. ¿Qué análisis tiene usted, diputada, de todos estos casos que seguramente en sus redes o de manera personal, pues las personas, cuando ustedes hablan de Morena, usted como diputada, dicen el avance que hemos tenido, pues te dicen, pues aquí tengo el caso Jocelyn, aquí tengo el caso Dariela, aquí tengo casos con nombre y apellido, no con números y estadísticas? Realmente es muy doloroso decir que esos feminicidios, aunque nunca debieron de haber pasado, son visibles y se pueden tipificar como tal porque hemos avanzado en la legislación. En otras décadas eso nunca hubiera sido visible, como por ejemplo el tema del crimen organizado. Claro que afecta a las mujeres, sobre todo porque como hay más armas en calle en las comunidades, ahora los feminicidios también son hechos pues con armas. Y principalmente en estos casos, por ejemplo, el de Dariela, que tenemos un compromiso muy grande con la familia de mantener su memoria viva a través de esta ley que busca capacitar de manera obligatoria a todas las personas servidoras públicas. Y si no lo hacen, van a ser sancionadas por parte del órgano interno de control. En febrero entra la obligatoriedad. Nuestro estado, como Baja Sur, somos los primeros en tener este tipo de política pública. Y es muy importante el tenerlo vigente. Y digo, me va a tocar monitorearlo desde el Congreso, que sea una realidad.
Y en el tema de las mujeres que son víctimas de violencia, y lo hago pues público aquí en tu programa, es importante acercarse a los centros de justicia. Yo sé que es difícil confiar en la autoridad por el histórico que hay, pero tenemos que seguir trabajando todos los días para mejorar este servicio y capacitar a las personas, servidoras públicas, sobre todo cuando hacen el tamizaje de riesgo y evalúan en qué situación de vulnerabilidad está la víctima, y más si los posibles agresores están relacionados con el crimen organizado. Ese le suma un nivel más de riesgo, y es ahí donde tiene que actuar la Fiscalía y la DCPM con las medidas cautelares adecuadas para que se puedan evitar este tipo de feminicidios. Muchas gracias, diputada, por estar acá en este día. Por eso buscamos entrevistarla, por lo que significa el 25 de noviembre y todas las estrategias que se deben de hacer desde el gobierno justamente para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Muchas gracias, diputada. Muchas saludos. Tienen ustedes a la diputada Michelle Sánchez, quien, además de presidir esta comisión de igualdad, ha encabezado la lucha desde la trinchera que le toca, ¿no? Aún así, cuando vemos que mucho desde Morena en Baja California, la narrativa es primero las mujeres y no vemos ni siquiera son temas de paridad de gabinetes, no vemos en sus políticas públicas ni nada. Al menos en el Congreso sí se tiene esta visión y más allá de la narrativa. Y miren, cambiando de tema, pues ya nos extendimos, mi querido Isaac, pero ¿qué otro tema nos faltaba por acá? Bueno, la protesta de las mujeres de San Quintín, ahí tenemos justamente hablando al respecto de esto. Las mujeres siguen luchando, las de abajo, las de base, y hoy le presenté diferentes perspectivas de mujeres que levantaron la voz el día de hoy, y justamente el día de hoy marcharon en San Quintín contra la violencia a mujeres y niñas, donde señalan: no queremos quebrantar las leyes, pero nos queremos vivas, libres e iguales. Fue la leyenda de un centenar de mujeres de San Quintín que conmemoraron el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con pancartas de lucha y fotografías de víctimas de desaparición, vestidas de morado y con ramos de flores, activistas, jornaleras, buscadoras y feministas marcharon al Parque Braulio Maldonado, al centro de gobierno de este municipio al sur de Baja California. La Asociación Mujeres en Defensa de la Mujer organizó la protesta con la participación de Madres Buscadoras, Muji, Casa de la Mujer Indígena y Colectivo de Búsqueda de San Quintín. Amplia Cruz, dirigente de Mujeres en Defensa de las Mujeres, advirtió que aún ondea la bandera de la alerta por violencia contra las mujeres en razón de género en Baja California, aplicada desde el 2021, y la violencia feminicida. Es un día para alzar la voz y seguir visibilizando lo que hace falta para erradicar la violencia en San Quintín, a pesar de las acciones y los apoyos instrumentados en el Valle. En un mitin exigieron la capacitación a servidores públicos sobre asuntos de género, incluidos la Fiscalía, y la aprobación de leyes como Olimpia y Dariela. También se pronunciaron por programas de prevención de la violencia a las mujeres, niñas y niños. Además, dijeron: no vamos a permanecer en silencio. Y así se protestaron desde el sur del estado hasta esta zona norte, que esto es importante para llevarlo en análisis. Con eso nos despedimos. Mañana seguimos hablando sobre temas de interés. Mañana vamos a hablarle de una narcomanta que fue colocada en la caseta de Tecate, que tiene que ver con el trabajo periodístico que hemos presentado sobre lo que ocurre en el hongo. También estaremos comentando al respecto de lo que nos quedó pendiente hoy del C3, cómo lo madrugaron a la Fiscalía y le estarán pasando de la Fiscalía hacia la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Vaya bronca en el que se van a meter muchos policías. Una revancha política que se va a hacer al interior de las corporaciones, ahora con el manejo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de los exámenes. Nos despedimos, gracias por estar con nosotros. Usted está informado, pero tiene la última palabra. Buen día.